Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, versículo número 1. La palabra de Dios nos dice: pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, esta mañana que leímos este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, nos encontramos frente al inicio de las consecuencias que David tendrá que pagar a causa del pecado de adulterio que cometió con una de las mujeres de sus hombres más leales, Urías, el hitita. Cuando acá el versículo 1 comienza diciendo pasado algún tiempo, se está refiriendo a eso. Pasado algún tiempo después del adulterio de David. Entonces este capítulo 13, como ya lo mencioné, nos coloca frente a esa línea de salida donde David va a tener que enfrentar las consecuencias de su pecado al interior de su propia familia. Ese versículo 1 comienza diciendo que David tenía un hijo llamado Absalón y que este Absalón también tenía una hermana cuya característica se describe como una mujer muy bella. Esta hermana se llamaba Tamar. Pero David también tenía otras mujeres con las que había tenido hijos, y por el lado de estas otras mujeres había también tenido a su primogénito que se llamaba Amnón, que también, como ya lo dije, era hijo también de David. Pero resulta que en la medida en que ambos hijos iban creciendo en estatura, en desarrollo personal, comenzó a surgir un sentimiento de atracción por parte de Amnón a causa de la belleza de su media hermana Tamar. Ambos eran hijos de David, pero eran hijos de diferentes madres. Lo que en un momento comenzó con una simple atracción de la belleza de su media hermana, se comenzó a convertir en una atracción bastante tóxica que poco a poco comenzó a envenenar los sentidos de Amnón. Eso es lo que dice la Biblia, porque dice que Amnón se enamoró de ella. Todos sabemos, hermanos, que una relación entre hermanos
la Biblia lo cataloga como incesto. Es más, dentro de las relaciones prohibidas que se establecen en Levítico capítulo 18, la relación entre medios hermanos era una relación abominable para el Señor. Y de esto Amnón era consciente. Él sabía que por más admiración que él sintiera hacia su media hermana, él sabía que era una relación ilícita y que por lo tanto él debía de desistir a esa idea que él estaba albergando en su corazón. Sin embargo, hermanos, como suele ocurrir con la mayor parte de condiciones pecaminosas de los seres humanos, todo comienza con un pequeño deseo que se cultiva como una pequeña semilla en el corazón y que comienza a echar raíces, y esas raíces comienzan a producir una pequeña plantita que al principio puede verse muy pequeña, pero si se dan las condiciones necesarias, esta va a ir creciendo. Así de venenosa puede ser la hiedra del pecado en el corazón del ser humano. Un sentimiento que Amnón no pudo controlar, poco a poco fue envenenando sus sentidos, al punto que dice la Biblia que él se enamoró de ella. Uno se puede, hermanos y hermanas, poner a pensar cómo es que sucedió esto. Si ellos eran hermanos, ¿cómo es que Amnón cambió su mirada hacia su hermana? ¿Cómo es que él no pudo distinguir esa línea de separación entre, sí, mi hermana es una muchacha muy atractiva, es hermosa, pero es mi hermana? Y usted sabe que cuando ocurre eso, y esto especialmente en la relación de hermanos, lo que se produce en el corazón del hermano siempre es un sentido de protección, de seguridad. Tal vez acá las hermanas que tienen hermanos, hablo de hermanos de sangre, a lo mejor cuando estaban en ese proceso de adolescencia y de juventud, sintieron esa protección de sus hermanos, que hasta cierto punto llegó a convertirse quizás hasta en una especie de celo. Pero era un celo que uno entiende que es un celo protector, de un hermano que trata la manera de cuidar a su hermana. Yo recuerdo a una muchacha que, compartiendo su experiencia, ella decía que, mira hermano, me decía, este muchacho, refiriéndose a su hermano en sangre, cuando éramos niños y yo trataba la manera de jugar con mi hermano, él no quería que yo jugara con él porque decía que yo era niña. Entonces, por más que yo me acercaba a él, él siempre me rechazaba. Ahora que he crecido, ella es una joven, ahora que yo he crecido, yo siempre siento que él trata la manera de cuidarme. A veces se vuelve hasta muy asfixiante. Pero ella logra distinguir específicamente eso, que es un celo protector, porque su hermano la está viendo con esos ojos protectores. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre. Los padres también suelen desarrollar ese tipo de sentimientos hacia sus hijas cuando las aman. Los padres pueden volverse un poco celosos y tratan la manera de distinguir cuando un muchacho se está acercando a su hija con malas intenciones. El sentido de protección, esa mirada de cuidado hacia su hija surge por instinto natural de las relaciones familiares. Ese debió haber sido el sentimiento que Amnón tuvo que haber desarrollado hacia su media hermana Tamar. El problema de Amnón es que ya no comenzó a ver a su hermana con los ojos que tenía que verla, sino que comenzó a verla como una mujer que podía desear, que podía tomar. Pero él topaba en su corazón con una verdad, y él decía: esto jamás va a ocurrir,
Esto nunca va a suceder. Y dice la Biblia que eso poco a poco lo llevó a enfermarse por la angustia que había en su corazón. Porque dice el versículo 2, porque él pensaba que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones. ¿Dónde se estaban generando las intenciones de Amnón? En el corazón. Es decir, que su deseo hacia su hermana topaba con su corazón y él decía: esto jamás va a ocurrir, esto nunca va a pasar. Pero no era un razonamiento, hermanos, en el sentido de esto no va a pasar porque a Dios no le agrada, esto no va a ocurrir porque esto sería una deshonra para la familia y para mi hermana. Él nunca llegó a decir esto no va a ocurrir porque esto ofende a Dios, mucho menos eso. Sino que él decía esto no va a ocurrir porque las condiciones no se han dado y también sería un imposible. Cuando albergamos esa actitud hacia los malos deseos y nos ponemos en esa posición, en la posición de Amnón, esto no va a pasar nunca, subestimando nuestro engañoso corazón, pareciera ser que eso provoca en el ambiente, en la atmósfera espiritual, una atracción de manera acelerada hacia el pecado. Dicen que cuando un tiburón ve sangre en el agua, se siente sumamente atraído por el color y por el olor. Y eso hace que él vaya directamente hacia su presa, es decir, la sangre lo atrae. De igual manera, cuando una persona alberga intenciones en el corazón, y son intenciones que son pecaminosas, es como esa sangre que atrae literalmente a los tiburones de nuestra alma, que van tras nuestra honra. Lo que tuvo que haber hecho Amnón es reparar en el hecho de que esa era una relación no permitida. Pero lo que yo llego a pensar es: no, esto nunca se va a dar, esto nunca va a ocurrir, esto jamás va a suceder. El problema es que, como ya le dije, esos sentimientos se tradujeron en una angustia para su espíritu. Y dice la Biblia que eso fue notorio. Y en el versículo 3 dice que un amigo de él, llamado Jonadab, se dio cuenta que estaba muy angustiado, muy triste. Y es ahí donde le preguntó: mira, Amnón, ¿cómo es que tú, siendo un príncipe, teniendo todo a tu favor, te ves tan angustiado, te ves tan entristecido y cada día te ves peor? Y es ahí donde le hace la pregunta: ¿por qué no me cuentas lo que te pasa? ¿Qué era lo que Jonadab le estaba diciendo? ¿Qué es lo que esconde tu corazón? Y es ahí donde el pecado se vuelve peligroso. Cuando nuestras intenciones salen a la superficie y, como yo se lo acabo de decir, destilan la sangre que ha de atraer a los tiburones para la caza. Dice la escritura que fue ahí donde Amnón le reveló lo que había en su corazón y le dijo: es que estoy muy enamorado de mi hermana. Vea lo que este hombre está diciendo. Él ya no tuvo pena en decirle: mira, me siento atraído sexualmente por mi hermana. Ahí ya la mirada de un hermano protector, de un hermano que cuida, había desaparecido completamente. ¿Cómo es que se cambió ese sentimiento en el corazón por otro? La razón es muy sencilla: porque él creyó que jamás
eso que había albergado en su corazón y en sus pensamientos iba a ocurrir. El problema es que este Jonadab, si usted ha leído la Biblia, le da un plan. Y ahí le dice: mira, eso está fácil. Tú deseas acostarte con tu hermana, que está muy guapa, hazte pasar como enfermo. Dile a tu papá que te conceda la oportunidad de ser atendido por Tamar. Y ahí, hermanos y hermanas, es donde se le alumbra, o más bien dicho, se le entenebrece más todavía el entendimiento a Amnón y dice: es verdad. Y es ahí donde se pasa la línea. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros también caemos en el mismo bache del corazón de Amnón. ¿Y cuál es ese bache? Es el bache de nunca va a pasar, nunca va a ocurrir, esto jamás va a acontecer. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, cuando hay en nosotros un deseo pecaminoso, pero ese deseo pecaminoso se mezcla con no va a pasar, y lo que hacemos es bajar la guardia, destruir los límites, literalmente, hermanos, atraemos el cumplimiento del deseo que llevará la muerte a nuestra vida. ¿Cuántos hombres de Dios no hay, y mujeres también, que dijeron: yo nunca voy a fallarle a Dios en tal cosa? Desde cosas como: yo cómo voy a traicionar mi ministerio, mi familia, al Señor, haciendo tal o cual cosa, que a veces puede ser adulterio, a veces puede ser robar. Pero cuando la tentación se presenta, nos damos cuenta que aquello que considerábamos que nunca nos iba a pasar, lo tenemos ahí frente a nosotros. Las condiciones se prestan y ahora nosotros estamos frente a la posibilidad de consumar las intenciones de nuestro corazón. Cuando usted piensa en cualquier pecado, piense, hermanos y hermanas, en que eso comenzó como algo que usted creyó que jamás le ocurriría, que nunca le acontecería. El problema es que, como la Biblia dice, que el corazón es engañoso. Lo peor que nosotros podemos hacer es subestimar el peligro que se encierra en nuestras intenciones. Por eso es que lo más conveniente es que cuando nos exponemos al peligro, debemos de comenzar a apagar el fuego antes que éste se extienda. La mujer que, por ejemplo, comienza a escribir o a hablar o a tener comunicación, quizás con un novio de antaño, de allá cuando estaba en sus años mozos, cuando estaba en el bachillerato o en la universidad, o ya usted está casada, y usted dice: bueno, mi amigo o mi novio de la juventud me escribió, él ahora está en Estados Unidos, ella tiene su familia, yo tengo mi familia. ¿Qué de malo tiene que le acepte la solicitud de amistad? Si esto fue algo que ya pasó y cada quien tiene su familia. El problema es que la intención del pecado encierra y si no me hubiera casado con él, sino que con este. Es ahí donde la mente comienza a trabajar y comienza a decir: bueno, seguramente yo no estaría aquí en el país, seguramente yo estaría allá con él, yo sería la mamá de los hijos de él, o en el caso del hombre, ella sería mi esposa y no me hubiera casado con ella. Pero todo comienza como algo inofensivo, con una plática: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tratado la vida? Y todo comienza de manera saludable. ¿Qué has hecho? Y usted le dice: no, yo soy casada, tengo hijos. O yo soy casado, tengo hijos. Ah, qué bien. Y de repente comienzan a compartir fotografías de la familia y lo que están haciendo. Pero usted sabe muy en el fondo, que usted está cruzando un límite de su corazón
que no debe de cruzar. Y hoy este tema de los teléfonos y de las redes sociales, ¿a cuántos matrimonios no les ha pasado factura? Pero piense, ¿cómo comenzó todo? Minimizando y creyendo que algo no puede ocurrir. El problema es que el pecado es como un cáncer que va comiendo y comiendo las células saludables hasta que el cáncer se comienza a multiplicar y es como una hiedra venenosa que hunde sus raíces en lo profundo del corazón. Y luego viene la pregunta: mira, ¿y te acordás cuando nos conocimos en la escuela? Sí, me acuerdo. ¿Y te acordás del fulanito? Sí, me acuerdo. Y de la maestra tal, también me acuerdo. El punto es que en esa plática y en esa plática van a llegar al momento en el que van a hablar acerca de ellos. ¿Te acordás cuando nos vimos por primera vez? Ay, sí, me acuerdo, tú andabas peinado con la ola. Y yo me acuerdo haberte visto que vos andabas con unas medias de este color y andabas con una blusa así y una falda así. ¿Te acordás? Y ahí comienza el gusanito del pecado. Y mi esposo, que ni se fija cómo me visto, cómo me arreglo, y todavía recuerda cosas de años. ¿Y te acordás que en los recreos platicábamos? Sí, me acuerdo. Mira, ¿y te acordás cuando salimos la primera vez? Y ahí, hermanos, van cruzando y cruzando y cruzando la línea que no debieron de haber atravesado. Pero ¿cómo comenzó todo? Aceptando una simple solicitud de amistad, comenzando a recordar experiencias pasadas. Y es ahí donde llegan al punto: y si te hubieras casado conmigo. Ay, no digas eso, si ya tenés tu vida, yo tengo la mía, yo amo a mi esposo, tú amas a tu familia. Es que en realidad tú eras el amor de mi vida. Fuiste mi amor de verano. Risa les da a algunos, ya saben por qué, ¿verdad? Sos mi primer beso. Ah, pero tú estás allá y yo acá. Pero ahí comienza el pecado. Mira, yo por vos viajo a El Salvador, solo por irte a ver una tan sola vez. Ay, no digas cosas como esas vos. Y usted dice, no, dejémoslo hasta acá. Pero el problema es que ya las intenciones del corazón salieron a flote. Y lo que usted tuvo que haber frenado en seco, o como decimos a buen salvadoreño, curarse en salud, ahora ese deseo se ha comenzado a hacer un fuego que se ha vuelto altamente inflamable. Eso fue lo que pasó en el corazón de Amnón. Lo que simplemente comenzó con una admiración de la belleza de su hermana, poco a poco se convirtió en una pasión desenfrenada. Y él llegó a pensar: esto nunca va a pasar, esto nunca va a suceder. Y ese es el engaño de los cristianos. El engaño de los cristianos es: esto a mí nunca me va a pasar. Pero le voy a decir algo, hermanos: todos como cristianos podemos cometer cualquier tipo de pecado. Todos como cristianos podemos hacer hasta lo impensable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Y ese es el problema, que cuando el corazón nos engaña, nos coloca como un opio, como una droga que nos hechiza al punto de comenzar a creer nuestra propia mentira y decir: esto yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo dominar, no de por gusto. Tengo 30 años de estar en el evangelio. Aténgase. ¿Cuál ha sido el fracaso espiritual y moral de muchos creyentes hoy en día? El fracaso ha sido: esto a mí nunca me va a pasar. Pregúntenle a los ministros del evangelio que tuvieron que sacrificar su integridad por 5 minutos de placer sexual o por tomar algo que no les pertenecía. Pregúntenles a ellos y se darán cuenta que ellos van a decir: es que yo nunca
pensé que esto me iba a pasar a mí. Nunca creí que esto me iba a ocurrir a mí. Pero ese es tu peor engaño. Y es ahí donde el diablo logra meter su veneno y su ponzoña para hacernos caer en las intenciones de nuestro corazón. Y nunca, hermanos y hermanas, nunca el deseo absorbido por nuestros pensamientos y nuestro corazón va a conducirnos a la vida plena que Dios desea darnos. Por eso es que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón oculta cosas muy vergonzosas que solamente bastaría las intenciones, el contexto para que la maldad salga. Y por eso es que es como una bestia a la que hay que tener muerta de hambre. Es como una bestia a la que hay que tener bien sujeta. Y la única forma en que podemos sujetar a esa bestia es cuando, revestidos por el Espíritu Santo, aprendemos a decirle no al pecado. Cuando usted es permisivo, cuando usted se tolera algo, por pequeño que sea, usted va a echar a arruinar toda su vida. La Biblia dice que una sola mosca hace heder el buen perfume del perfumista. Así una locura a aquel que es estimado como sabio. Usted puede permitirse una cosa chiquita en el corazón, y esa cosa chiquita le va a contaminar toda su vida. Por eso usted necesita permitir que la luz del Evangelio ilumine su vida. Saque lo oscuro, las tinieblas de su corazón. ¿No será, estimado hermano y hermana, que detrás de ese saludo hay otras intenciones? ¿No será que detrás de las cosas buenas que aparentemente hacemos se esconden otras motivaciones del corazón que a la larga se van a convertir en el veneno que va a matar su vida? Hay hombres que son muy caballerosos, que son muy atentos, pero note, con sus esposas no son así. Con sus esposas son maleducados cuando deberían de tratar a sus esposas no como princesas, sino que como reinas. Pero resulta ser que se vuelven pésimos, toscos con ellas, pero con otras hermanas, con jóvenes, son una dulzura, son una miel. Y tú te puedes engañar y decir, no, es que así soy yo. No, mentira. Si así fueras, de esa misma manera trataras a tu esposa, con delicadeza, con mayor atención, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué solamente con las jovencitas eres cosas atentas y caballerosas, pero con tu esposa la dejas ignorada, le gritas, la maltratas? Hay gente aquí que es violenta, hay gente aquí que es grosera con sus mujeres, pero con las de las compañeras del trabajo son una dulzura. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que en su corazón hay otras intenciones. Y usted me puede decir, no, hermano, ¿cómo va a creer si yo tengo 20 años de estar en el Evangelio? Si tengo tantos años de matrimonio, tengo este privilegio. Aténgase, aténgase. Puede existir algo que de repente aparezca un Jonadab y te diga, mira, si tú puedes hacer esto, no te das cuenta que la fulanita se te está ofreciendo. Sí, pero esa fulanita te va a llevar al mismo infierno, al infierno de tu matrimonio, a la destrucción de tu familia, a la pérdida de tu comunión con Dios, porque tú subestimas las cosas pequeñas del corazón, las intenciones. Por eso, hermano, ¿qué escondemos en nuestro corazón? ¿Qué hay hacia las personas? ¿Cómo vemos nosotros a quienes comparten con nosotros algún tipo de compañerismo? ¿Qué escondemos? Porque no vaya a ser, hermanos, que tengamos los contextos, los ambientes, y aparezca un Jonadab y nos diga, haz esto y vas a ver que va a caer. Hermanos, usted conoce la historia. Amnón lo hace, se hace pasar por enfermo, viola a su hermana. Pero si hubiéramos retrocedido el tiempo y le hubiéramos dicho a Amnón, Amnón, ¿tú crees que puedes violar a tu hermana? Él hubiera dicho, no, ¿cómo va a creer? Me está insultando, ¿qué clase de persona me hace usted?
me está insultando. ¿Cómo cree usted que yo voy a ser capaz de violar a mi hermanita? Tal vez así hubiera dicho. Como también, hermanos, si nos dicen a nosotros: mira, eso que estás haciendo te va a llevar a robar. Hermanos, los que roban grandes cosas comenzaron robándose los vueltos de la mamá. De veras, por eso los jóvenes devuelvan los vueltos, devuelvan lo robado, van a decir. El que comienza a tener una vida de alcoholismo, ¿cómo cree que comenzó? Una no es ninguna. Porque son esas cosas chiquitas que esconden en el corazón, que las vamos drenando y se va convirtiendo en un torrente de veneno que circula en toda nuestra vida. Tú te toleras algo pequeño. El diablo solamente está esperando que tú le abras un espacio de tu corazón, chiquito, y ahí se va a meter. Ahí va a meter su veneno. Termino con esto. Saben que la táctica de las serpientes para cazar a su presa es muy tranquila. De repente la serpiente encuentra desprevenida a su presa. La presa, cuando se siente sorprendida, lo único que hace la serpiente es utilizar sus colmillos. Y cuando la presa siente los colmillos de la serpiente, sale corriendo. Y la serpiente va tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué va tan tranquila la serpiente? Porque sabe que ya le metió su veneno y porque sabe que más adelante la va a encontrar muerta. Así también es el diablo. El diablo no cree, hermanos, que ande con un gran tridente, con grandes cadenas, como la gente se lo imagina. No, el diablo lo que hace es inyectarle un poquito de su veneno y solamente espera tranquilamente y va serpenteando porque sabe que más adelante va a encontrar a un cristiano muerto. El punto es que nosotros tenemos que estar alerta con nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso y solo el Señor conoce nuestro corazón. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces a tener cuidado de nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie y vamos a orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Tal vez usted dice: yo nunca haría esto, nunca haría lo otro. Eso es lo que usted cree. Solamente está de que las condiciones se presten y yo le aseguro, usted sería capaz de eso y mucho más. Pero la única forma en que podemos ser libres de nuestro propio corazón es cuando venimos ante el Señor y le decimos que Él limpie nuestra vida. Así que esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Si a lo mejor su vida se encuentra esclavizada por un mal deseo, Dios puede hacerlo libre. Permita que el Señor saque el veneno que circula en su mente y tenga la vida plena que solo Cristo puede dar. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Hay alguien? Sé que Dios ha tocado las vidas esta mañana. Te animo para que te pongan de pie. ¿Hay alguien? Cierro esta invitación porque no tengo mucho tiempo, pero también la hago extensiva a los oyentes de la radio y a los que a través de las redes sociales nos están viendo. El pecado es engañoso porque proviene del corazón. Y tú puedes ocultar las cosas, pero las intenciones están visibles delante de ti.
deseas entregarle tu vida a Cristo o deseas reconciliarte, ponte en pie. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para tener cuidado de nuestro corazón, porque como seres humanos somos capaces de cualquier cosa. Por eso es que el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu, para no dar rienda suelta a los deseos de la carne. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas de que nuestro corazón es engañoso, y las intenciones que muchas veces se ocultan suelen ser tan peligrosas que pueden destruir nuestra vida al punto de hundirnos en la miseria de la esclavitud. Aparta de nosotros todo aquello que no te honra, todo aquello, Señor, que no te agrada. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Oramos también, Señor, por esta oportunidad en la que nos permite ser parte de tu obra. Bendice, Señor, las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, aquellos que con sinceridad dan para que tu obra siga avanzando acá en la tierra. Ayúdanos a ser generosos contigo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestras hermanas.